Yo sé muy bien el miedo que se siente cuando tenemos que decir no y tenemos que poner límites, pero que el miedo nos detiene. Es un nudo en la garganta que nos pone a pensar cosas negativas, tales como nos da miedo a que nuestros hijos se alejen, a que les pase algo o a que nosotros dejemos de ser esos buenos padres que con toda seguridad nosotros queremos ser. Pero quiero decirte algo que va a cambiar completamente tu perspectiva. Poner límites no es castigar, poner límites no es ser un mal padre, sino que es el mayor acto de amor que puedes tener hacia tus hijos. Poner límites te protege a ti, protege a tu hogar y protege a ese hijo que quizás esté incurriendo en conductas negativas. Quédate conmigo en este video porque vamos a descubrir cómo recuperar el control de tu hogar, cómo recuperar el mando, cómo recuperar el timón con firmeza y sobre todo con mucho cariño, que vean los límites como un factor de protección y no como un factor contraproducente o dañino. Entonces quédate hasta el final que vamos a ver 5 aspectos importantes para acompañar a tu hijo desde los límites saludables. Punto número 1. Entiende que el alivio de hoy es el problema de mañana, es decir, aquello que hoy no limitas se convierte en un problema. Entiende eso. Entiende que a veces hay heridas que pueden ser saludables porque a ellos no les va a gustar, nunca les va a gustar que nosotros establezcamos límites de protección. Eso protege tanto a las personas para que no ingresen a nuestra vida sin permiso, como para nosotros no ingresar a la vida de los otros sin permiso. Los límites siempre serán un mecanismo saludable para construir una vida con propósito. A veces cedemos para evitar un conflicto o para sentirnos tranquilos por un momento, pero eso no disminuye el problema, al contrario, eso lo alimenta. Si cedemos hoy, será cada vez más difícil establecer límites, será cada vez más difícil establecer compromisos de disciplina. Ayudar entonces no es rescatar, no siempre. Cuando rescatamos a nuestro hijo de los problemas que ellos mismos se crean, no siempre lo estamos ayudando. Cuando lo sacamos de todos los aprietos, de todas las circunstancias en las que ellos se involucran fruto de sus malas decisiones, entonces le estamos quitando a él o a ella, a nuestros hijos, la oportunidad de aprender a ser responsables. Cuando nosotros quitamos los límites, cuando no los dejamos vivir las consecuencias de una buena o mala decisión, sino que siempre estamos interviniendo, entonces les estamos quitando la oportunidad de aprender a ser responsables. Al final del camino, al final del día, ellos no van a tener los criterios siquiera para saber si se equivocaron o si acertaron. Porque si siempre nos estamos adjudicando las victorias de ellos, porque yo participé, porque yo me involucré, tampoco lo estamos dejando tener criterio propio. Y si siempre estamos a punto, estamos cerca para sacarlos de los problemas, de los hoyos que ellos mismos cavan, entonces no se van a dar cuenta de lo importante que es para sus vidas asumir la responsabilidad de sus actos y decisiones. Ese es el primer punto. Entiende que el alivio de hoy puede convertirse en un problema para mañana. Repito, si hoy siempre estás tú allí para sacarlos de las situaciones que no siempre son de vida o muerte, pero siempre serán importantes en la formación del carácter de nuestros hijos, entonces ellos no van a tener oportunidad de crecer, de tomar sus propias decisiones y de medir las consecuencias de lo que ellos deciden bien o lo que ellos deciden mal. Primer punto, entiende que el alivio de hoy puede convertirse en el problema de mañana. Segundo punto, el límite es un puente hacia la transformación. El límite los está preparando para que tomando buenas decisiones, entonces transformen su vida y la construyan. No ponemos límites para que les duela, sino para que la mala conducta deje de serles cómoda. Cuando nosotros les imponemos un límite, no es porque los odiemos, porque los queremos molestar, porque queremos imponernos, no, lo estamos haciendo para que ellos se den cuenta que la mala conducta trae consecuencias, pero al poner límites estamos permitiendo que ellos vivan y experimenten las consecuencias de una mala decisión. Los estamos dejando ser partícipes y ser responsables de su propio mundo, de sus propias decisiones, porque toda decisión, toda causa trae un efecto, así que al dejarlos hacer o vivir las consecuencias de sus actos, lo que estamos haciéndoles es
decirles sin palabras: hijo, yo sé que tú eres capaz de asumir la responsabilidad. Hija, yo te estoy dejando que tú te des cuenta de que una mala decisión te está afectando. ¿Para qué? Para que te des cuenta que una mala decisión se convierte en una situación incómoda. La incomodidad es la que obliga a su cerebro a buscar un cambio real y que ese cambio sea duradero. Es la incomodidad la que les obliga a ellos a buscar un cambio real, pero que además sea duradero. No sé si será cierto o no, pero hay una historia muy popular relacionada con las águilas. Cuenta la historia que las águilas, cuando tienen aguiluchos, generalmente, pues por el tamaño de este tipo de aves, generalmente los nidos son supremamente grandes, pero también cuenta esta historia, que te repito, no sé si es cierta, pero por lo menos es muy popular y conocida, que cuando los aguiluchos comienzan a crecer, comienzan a acomodarse en el nido. Pero para un águila es supremamente importante que hagan dos cosas: que aprendan a volar y, número dos, que aprendan a cazar. Como las mamás águilas saben que para sus aguiluchos es muy importante que vuelen y que cacen, entonces ellas saben que llega un momento en que es necesario expulsarlos del nido. Entonces mamá águila comienza a hacerles el nido incómodo. ¿Qué hace? Sube objetos cortopulsantes a su nido, cosas como pedazos de vidrio, pedazos de hueso, pedazos de piedra, para que para ellos sea incómodo seguir y permanecer en el nido. Lo curioso de la historia es que dice que el aguilucho comienza a acomodarse dentro de la incomodidad. Entonces la mamá comienza a destruir el nido. De esa manera ellos se ven obligados a volar sí o sí. Los primeros intentos de vuelo de estos aguiluchos generalmente son frustrantes, son hasta peligrosos, porque obviamente no saben volar. Entonces la mamá los deja que se lancen al vacío. Y cuando se han lanzado al vacío sin saber volar, entonces la mamá luego vuela y se coloca debajo del aguilucho, lo defiende, lo sostiene del peligro, vuelve y lo eleva, vuelve y lo suelta, hasta que después de varios intentos ese aguilucho pues le toca aprender a volar. De eso se tratan los límites, de eso se trata exponer nuestros hijos a la vida real, para que aprendan a volverse fuertes desde su cerebro y desde la manera de asumir sus propias responsabilidades. Pero si siempre nosotros convertimos la casa en un lugar cómodo, solamente cómodo, no los estamos exponiendo a las vicisitudes diarias y a los desafíos diarios de la vida. No podemos hacerlo todo por ellos. Lo que sí podemos hacerlo es todo con ellos, para enseñarles. Entonces, ese segundo principio es que el límite es un puente hacia la transformación verdadera, hacia la transformación real. No ponemos los límites para incomodarlos, repito, no ponemos los límites porque no los amemos, porque nos estorban, no, ponemos límites porque queremos que formen su carácter, porque la incomodidad que les produce una mala decisión es lo que finalmente los obliga a buscar un cambio real y duradero. Esto es muy importante, aprender y enseñarles a que nuestros hijos vuelen. Hace muchos años vino aquí una chica que era una líder juvenil, y ella vino de Inglaterra. Yo le presenté a uno de los jóvenes que trabajan conmigo. En ese momento mis muchachos tenían la misma edad de ella, 16, 17 años, y a ella le sorprendió mucho cómo mis chicos aquí en Colombia, a los 16, 17 años, 18 años, todavía vivían en sus casas. Ella, a su edad tan temprana, ya conocía casi toda Europa, porque dice ella que lo más habitual en su entorno cultural era que a cierta edad, 16, 17 años, los chicos ya comenzaron a salir de sus casas y conocer el mundo real, lo cual les daba a ellos, digamos, un entorno que los protegía para poder enfrentar una vida con responsabilidad y propósito. El límite es un puente hacia la transformación. Tercero, deja de ser el inflador de sus errores, el que sostiene sus errores. Si siempre estás ahí para arreglar lo que ellos rompen,
nunca sentirán la necesidad de repararse a sí mismos. Si tú siempre vas a responder por ellos en todo, en cosas que definitivamente son ellos los que deben responder, de ahí viene la palabra responsabilidad, o mejor, de la palabra responsabilidad viene la palabra respuesta. Entonces démosles la oportunidad de responderle a la vida, de responder por lo que hacen, de responder por sus buenas y malas acciones. Permitamos que nuestros hijos vivan las consecuencias lógicas de sus actos. Esto no es falta de amor, esto es enseñarles a vivir en un mundo real. Todos tenemos que responder por las cosas que decidimos. Entonces, no seamos nosotros los infladores, los repuestos de sus errores. Dejemos que sean ellos quienes los asuman y estaremos construyendo, o mejor, estaremos transformando y edificando una vida exitosa. Ellos no se van a quedar niños ni jóvenes toda la vida, pero si les permitimos, digamos, desarrollar sus músculos emocionales, les estamos dando las herramientas para que enfrenten un mundo que cada día les va a exigir mucho más. Punto número 4. La firmeza debe ser mayor que el placer de un mal hábito. Es decir, las consecuencias de que tengan hábitos debe ser mucho más placentero que los resultados efímeros de un mal hábito. Los malos hábitos producen resultados temporales. Los buenos hábitos, como los límites, les permiten a ellos establecer fortalezas duraderas, fortalezas de formación, que los van a proteger contra los desafíos de la vida, o mejor, los van a preparar para enfrentar los desafíos de la vida. Si la consecuencia de una falla es pequeña, entonces tu hijo preferirá seguir haciendo lo mismo, nunca va a corregir porque no tiene consecuencias. Como padres tenemos que asegurar que el costo de fallar sea lo suficientemente caro para que elijan un buen camino. Debe ser más alto el costo de un error que el costo de vivir los límites. Yo siempre que intervengo, o mejor acompaño chicos y chicas dentro de sus procesos de abandono de conductas negativas o de consumo de sustancias, he visto con mucho dolor que generalmente sufre más el papá, la mamá o toda la familia, sufren ellos más que el chico o chica que está incurriendo en la conducta. Entonces lo primero que yo hago es preparar un camino, preparar un ambiente para que el primero que se afecte como resultado de su mala conducta sea precisamente el que está incurriendo en la mala conducta. Es decir, no podemos llegar al cómo de que ellos se tomen el veneno y se muera todo el mundo menos ellos. Ellos tienen que saber que su conducta les está causando a ellos consecuencia, le está trayendo a ellos consecuencia. Entonces debemos permitir que vivan las consecuencias de sus propias malas conductas, porque cuando empieza a dolerles a ellos, a afectarlos a ellos, es cuando toman decisiones de transformación. Pero si todo el mundo sufre, menos ellos, ¿qué los va a estimular al cambio? ¿Qué les va a invitar a transformarse? Así que nosotros debemos tener en cuenta que ellos deben medir que las consecuencias de sus malos actos tienen que ser más dolorosas que las consecuencias de tener límites. Tenemos que ayudarlos y enseñarles a ser responsables. El punto número 5, para transformar el carácter de nuestros hijos y saber que los límites son saludables, es que no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. El amor responsable incluye vigilancia y permanencia. El amor responsable incluye vigilancia y permanencia. Poner un límite una vez no es suficiente. La constancia es lo que construye el carácter. No podemos poner un límite y luego negociarlos. Hay que tener mucho cuidado con todos los componentes de la familia. Que todos sean conscientes. Cuando se establece un límite en acuerdo, nadie de la familia lo puede negociar. Es un límite que se establece para todos, de tal manera que no entremos a negociarlo solamente porque nos dio lástima de este ser querido, porque sin duda lo vamos a ver sufriendo. Por supuesto que sí. ¿Por qué lo vamos a ver sufriendo? Pues porque él ya estaba viviendo sin límites. Entonces establecerle límites le va a doler, le va a incomodar, él lo va a interpretar incluso como falta de amor,
como menosprecio, como que todo el mundo está en su contra, pero no es así. Establecer límites es estar a su favor, así que verifica, acompaña y mantente firme. ¿Por qué? Porque tu hijo necesita saber que tu palabra tiene peso y tiene valor, y sobre todo que busca resultados positivos, así incomode, así duela, porque las heridas de quien te ama son sanas. Las heridas de quien te ama buscan tu salud, buscan tu beneficio, así que tengamos muy en cuenta que al establecer límites debemos mantenerlos, no podemos negociarlos ni que sean temporales, debemos estar ahí siempre muy firmes para que ellos sepan que los límites permanecen, y es más, es para todos. Los horarios, la responsabilidad de los compromisos, hay quienes salen en la casa a trabajar para cumplir con el soporte económico de la familia, hay quienes salen a estudiar para cumplir con su responsabilidad estudiantil. Entonces nuestros hijos deben saber que los límites traen responsabilidades y que son permanentes, no son el resultado de un problema que estamos viviendo hoy y que cuando aparentemente el problema desaparece, entonces también desaparece el límite. No, lo tenemos que mantener. Así que querido padre, querida madre, querida familia, recuerda que no estás solo frente a estos desafíos, que todos hemos sentido este temor. Recuerda, te he contado la historia de mi hijo, para mí no era fácil. Tampoco fue fácil establecerle límites a un hombre que había vivido 14 años en la calle, que había, entre otras, deteriorado su vida por no tener límites. Él hoy, que tiene 42 años, me lo dice porque él regresó a casa a los 14 años después de haberse ido. Eso fue de 14, regresó de 28. Y él vivió 14 años sin límites, sin un papá que estuviera siempre ahí 24/7 para decirle que hay horas de levantarse, que hay normas que cumplir. Cuando él llegó, para mí no fue fácil, ya era un hombre de 28 años, pero yo lo hice, y yo, en el mejor sentido de la palabra, me impuse pensando en su salud integral, mental, espiritual y física, pero también pensando en la salud de toda su familia, que eran mi esposa, mis 2 hijas y mi nieto. Él se dio cuenta, como lo dice hoy: papá, si tú no hubieras actuado con disciplina, con autoridad sobre mí, yo hoy me hubiera perdido a mí, te hubiera hecho daño a ti, a mi mamá, a mis hermanas y a mi sobrino. Él hoy lo reconoce. En un principio, en un momento, a mí me parecía muy difícil, a mí también me dolía, me sentía inadecuado, lo que hoy llaman el síndrome del impostor. ¿Quién le va a poner límites a un hombre de 28 años? Pues yo lo hice, en el manejo del dinero, en el manejo de los privilegios, en el manejo de los permisos, en el manejo de los horarios. Un hombre de 28 años pidiendo permiso para ir a la esquina, pero es que no importaba que tuviera 28 años, lo que importaba era que si él quería reconstruir su vida, tener una transformación real, no importaba la edad, había que establecer límites porque él vivió sin ellos. Entonces teníamos que aplicarle el antídoto para que él construyera la vida que vive hoy a los 42 años. Es un hombre de bien gracias a que en un momento de su vida, no de su edad, de su vida, donde había perdido los límites y eso le había llevado a deteriorar su vida, los límites le ayudaron a construir una vida con propósito, la vida con sentido que vive hoy. Entonces recuerda estas 5 claves. El alivio no es siempre la solución. Debemos dejar que ellos vivan las consecuencias de sus actos. El otro es, el límite es amor. No es por incomodar, es porque les amamos. Deja de rescatarlos siempre, sino que permite que ellos vivan y enfrenten las consecuencias de sus propias malas decisiones. Mantener firmeza ante todo. Firmes, no negociemos los límites, no negociemos los principios, no negociemos la disciplina y mantengamos una constancia absoluta. Recuerda, estamos ayudando a transformar una vida, a reconstruir una vida deteriorada, a reconstruir una vida que se ha caído, pero no por exceso de límites. Recuerda, mi hijo, que hoy tiene 42 años, me dice: papá, se pierde más un joven por falta de disciplina y de autoridad que por exceso de disciplina y de autoridad.
si no les establecemos normas, disciplinas y límites que ellos puedan incurrir en romperlos, ellos no se van a dar cuenta que están rompiendo algo. Así que establezcamos límites, establezcamos normas, establezcamos disciplina para que ellos sepan que deben andar por un camino establecido, para que cuando no estén por ese camino se den cuenta que están rompiendo un límite o están rompiendo una norma y que eso trae consecuencias. O sea, que tu misión no es que te amen todo el tiempo y cada segundo, sino formar un ser humano íntegro para una vida que no es fácil. Si me has acompañado hasta aquí, yo primero te agradezco, segundo te felicito, porque estás pensando en ti y también estás pensando en tu familia, estás pensando en ese hijo que hay que restaurar y en esa familia que hay que proteger. Entonces yo te pido que me dejes tu like, que me dejes tu me gusta, que te suscribas, que le compartas a otro que estos videos existen y que juntos, como siempre te lo digo, ayudemos a establecer una comunidad de aliados del crecimiento. Gracias por quedarte hasta aquí. Repito, mis felicitaciones. Déjame en los comentarios cuál de estos principios, cuál de estos límites es el que más te ha impactado, o si son todos, o si llegaste a la conclusión de que definitivamente en tu familia hay que establecer límites. No importa si te diste cuenta que ha sido laxo, que ha sido permisivo, no importa. Lo importante no es lo que no has hecho, lo importante es que te des cuenta que es necesario comenzar a hacerlo. Así que te espero en el próximo video y gracias por estar aquí en Hola, soy Fer, un canal creado para que juntos construyamos mejores vidas, mejores hijos, mejores familias.